Ansiedad versus miedo. Comprende las diferencias y cómo afrontar cada uno. Descubre la distinción entre ansiedad y miedo, cómo identificarlos y las mejores estrategias para enfrentar cada uno de manera eficaz. Vive con más serenidad y control. ¿Alguna vez has sentido ese cosquilleo en el estómago antes de una presentación importante? O quizás un nudo en la garganta solo de pensar en un encuentro social. Si es así, probablemente ya has experimentado la ansiedad. Pero, ¿sabías que la ansiedad, aunque a menudo se confunda con el miedo, es una emoción muy diferente? En este artículo, nos embarcaremos en un viaje para desentrañar los misterios de la ansiedad y el miedo. Descubre lo que diferencia estas emociones, cómo identificarlas en tu día a día y, sobre todo, cómo enfrentar cada una de ellas de manera efectiva. Ansiedad, acompañante para afrontar. La ansiedad, sorprendentemente, es una aliada natural del ser humano. Imagínate frente a un desafío importante, como una entrevista de trabajo. La ansiedad envía una señal de alerta a tu cuerpo, preparándolo para reaccionar con enfoque y atención. Esta preparación fisiológica incluye un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, la dilatación de las pupilas y la liberación de adrenalina. Es como si el cuerpo dijera: «Hey, presta atención, algo importante está sucediendo». Cuando la ansiedad se convierte en villana. El problema surge cuando este mecanismo natural de supervivencia se desequilibra. Las preocupaciones excesivas por eventos futuros, incluso si son improbables, y la sensación constante de aprensión frente a situaciones cotidianas, convierten a la ansiedad en una villana. Imagina que, en lugar de prepararte para la entrevista de trabajo, la ansiedad te paraliza. La mente se llena de pensamientos negativos, el cuerpo tiembla y la voz se entrecorta. En estos casos, la ansiedad deja de ser útil y se convierte en un obstáculo. Características de la ansiedad. Preocupación excesiva y persistente por eventos futuros. Dificultad para controlar la aprehensión. Intranquilidad e irritabilidad. Dificultad para concentrarse. Tensión muscular. Fatiga. Problemas de sueño, insomnio o sueño agitado. Náuseas o diarrea. Sensación de falta de aire o hiperventilación. Mareos o sensación de ligereza en la cabeza. Miedo, reacción inmediata a un peligro real. A diferencia de la ansiedad, el miedo es una respuesta emocional inmediata a un peligro real y presente. Es un mecanismo de protección vital que nos ayuda a evitar situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad física o emocional. Por ejemplo, sentir miedo al ver una serpiente venenosa acercarse es una reacción natural que impulsa a alejarse del peligro. El miedo es puntual, específico y desencadena una respuesta inmediata de lucha o huida. Características del miedo. Respuesta emocional a un peligro real e inminente. Corta duración y especificidad. Enfoque en el objeto o situación amenazante. Respuesta instintiva de lucha o huida. Ejemplos: miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a las agujas. ¿Cómo manejar la ansiedad? Controlar la ansiedad requiere un enfoque multifacético. Aquí tienes algunas estrategias efectivas. Terapia cognitivo-conductual, TCC. La TCC ayuda a identificar y modificar los pensamientos negativos y comportamientos que contribuyen a la ansiedad. Prácticas de relajación. Técnicas como la respiración diafragmática, la meditación y la atención plena ayudan a calmar la mente y el cuerpo. Ejercicio físico regular. La actividad física libera endorfinas, hormonas que promueven el bienestar y combaten la ansiedad. Calidad del sueño. Adoptar buenos hábitos de sueño es fundamental para regular el estado de ánimo y reducir la ansiedad.
Identifica tus desencadenantes. Observa qué situaciones o pensamientos suelen provocar ansiedad y desarrolla estrategias para evitarlos o enfrentarlos de manera más saludable. Tener una red de apoyo sólida. Compartir tus preocupaciones con amigos, familiares o un terapeuta puede aliviar la sensación de aislamiento y proporcionar apoyo emocional. Técnicas de exposición gradual. Para miedos específicos, se pueden utilizar técnicas de exposición gradual para enfrentar gradualmente el objeto del miedo, reduciendo la ansiedad asociada a él. ¿Cómo afrontar el miedo? Aunque el miedo sea una emoción natural e importante, también puede volverse incapacitante. Aquí tienes algunas recomendaciones para abordar el miedo de manera saludable. Enfrenta el miedo de frente. En ocasiones, la mejor manera de superar el miedo es enfrentarlo gradualmente. Por ejemplo, si temes hablar en público, comienza practicando presentaciones ante pequeños grupos de personas de confianza. Busca información. Cuanto más sepas sobre el objeto de tu miedo, menos recelo sentirás. Por ejemplo, si tienes miedo a volar, aprender sobre el funcionamiento de los aviones y los protocolos de seguridad puede tranquilizarte. Desafía tus pensamientos negativos. Los miedos irracionales a menudo se alimentan de pensamientos catastróficos. Cuestiona esos pensamientos y busca evidencias que los desmientan. Entrenamiento en relajación. Técnicas como la respiración diafragmática y el mindfulness pueden ser útiles para calmar la mente y el cuerpo ante situaciones que provocan miedo. Busca ayuda profesional. Si el miedo te impide vivir plenamente, no dudes en buscar la ayuda de un terapeuta. La terapia puede ayudarte a desarrollar estrategias efectivas para lidiar con el miedo. La ansiedad y el miedo, aunque son emociones distintas, a menudo se confunden. La ansiedad es una aprehensión anticipada de una amenaza futura, mientras que el miedo es una respuesta inmediata a un peligro real y presente. Aprender a identificar estas emociones y saber cómo manejarlas adecuadamente es fundamental para el bienestar emocional. Con las estrategias adecuadas es posible controlar la ansiedad y superar el miedo, viviendo una vida más plena y serena. Preguntas frecuentes. Pregunta 1. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Trastorno de ansiedad generalizada TAG. Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, fobia específica, trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Pregunta 2. ¿Cómo diferenciar la ansiedad de la crisis de pánico? La crisis de pánico es un episodio repentino de miedo intenso acompañado de síntomas físicos como taquicardia, sudoración, falta de aire y mareos. A diferencia de la ansiedad generalizada, la crisis de pánico surge de forma abrupta y sin un desencadenante aparente. Pregunta 3. ¿Los medicamentos pueden ayudar a controlar la ansiedad? Sí, la medicación puede ser un importante aliado en el tratamiento de la ansiedad. Sin embargo, es fundamental que el medicamento sea recetado por un médico psiquiatra después de una evaluación individual. Pregunta 4. ¿Puedo superar la ansiedad por mí mismo? En algunos casos, la ansiedad puede ser controlada con cambios en el estilo de vida y técnicas de autocuidado. Sin embargo, si la ansiedad es intensa y persistente, es altamente recomendable buscar ayuda profesional de un terapeuta o psicólogo. Pregunta 5. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo o familiar que sufre de ansiedad? Ofrece apoyo y comprensión, anima a buscar ayuda profesional, ayuda a identificar desencadenantes y desarrollar estrategias de afrontamiento, sé paciente y comprensivo, evita minimizar la situación. Hemos llegado al final del audio Ansiedad versus Miedo, comprende las diferencias y cómo afrontar cada uno. ¿Te gustó este contenido? Comparte con alguien que necesita apoyo en este momento.